37 minutos, damos la bienvenida al economista Jaime Carrera. Él es el director del Observatorio de Política Fiscal. Economista Carrera, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo este paro nacional está afectando a la economía del país. Gracias a la invitación, señor Cardoso. Un gusto estar en su programa. Saludos a usted y a la audiencia. El paro evidentemente tiene impactos absolutamente adversos a la economía, ¿no? Pero esto ya tiene una historia en el país. Usted recuerda que estas oposiciones a cualquier tipo de reforma que conduzca al progreso del Ecuador son ya crónicas en el país, ¿no? Entonces, la afectación de los paros, de las oposiciones a las inversiones para progresar, tienen efectos nefastos, ¿no?, en la economía y en el gasto público, en el déficit fiscal, como ustedes acaban de relatarlo, ¿no? Para poner en contexto el tema de ahora del diésel y de los paros, si uno mira entre 2000 y 2024, ¿no?, el PIB corriente se multiplicó por 8 veces, mientras en ese periodo el gasto público se multiplicó por 12 veces y el pago de sueldos se multiplicó por 16. Entonces esto le da la medida que en estos 24 años el gasto público ha ido muy por encima de lo que crece la economía. Y la consecuencia de esto son déficits fiscales crónicos, ¿no? Hoy tenemos una deuda de 83.000 millones, que es la consecuencia de la suma de déficits del pasado. Pero en todo este periodo, usted puede ver que siempre las oposiciones a las reformas, ya sea por indígenas, por trabajadores, por otros sectores, además de esta oposición, las demandas constantes de gasto público sin financiamiento los llevan a esta situación al Ecuador, ¿no? Entonces hoy el gobierno se ha visto en la obligación de reducir el subsidio o de eliminar el subsidio al diésel, dadas las carencias absolutas del fisco y el déficit fiscal elevado, ¿no? Pero inclusive, señor Cardoso, inclusive con la reducción del subsidio al diésel, el déficit fiscal del próximo año va a ser de unos 5.000 millones de dólares, igual que este año. Es decir, la magnitud del problema fiscal es tan grande que para reducirlo no alcanza la eliminación del subsidio al diésel, tampoco el aumento del IVA al 15%, tampoco ingresos temporales que han habido como remisiones y otro tipo de ingresos. Entonces, en este ámbito de crisis fiscal absoluta, incurrir en paros como el que está ocurriendo en este momento, afectando la actividad económica, afectando el riesgo del Ecuador, porque la peor imagen, la peor consecuencia de estos paros es la imagen del Ecuador hacia el exterior, en cuanto a gobernabilidad, en cuanto a sostenibilidad de las cuentas públicas y en cuanto al futuro económico del país. Esa imagen que genera el Ecuador es absolutamente contraria a la estabilidad fiscal, al crecimiento económico, y el efecto es el riesgo país elevado, que ya está en más de 760 puntos. Entonces, este tipo de paros son absolutamente Economista Carrera, negativos yo y quisiera afectan preguntarle contra el algo. desarrollo futuro del Ecuador, ¿no? Si bien usted y quienes hacen el Observatorio de la Política Fiscal son expertos en economía más que en estrategias políticas, pero las dos cosas van de la mano. ¿Cómo ha visto el Observatorio de Política Fiscal la estrategia utilizada en esta ocasión por el gobierno? El gobierno de Daniel Noboa ha tenido éxitos indudables en cuanto a manejar situaciones complejas en Ecuador. Lo hizo con el precio de las gasolinas, que prácticamente están flotando a precios internacionales sin que se haya producido prácticamente ningún problema, con muy poca resistencia en el país. En esta ocasión decidió una elevación drástica de $1 en uno de los combustibles más sensibles. Aparentemente sin una estrategia clara, pues esta se va tejiendo
bajo presión en base a subsidios que además han pulverizado en buena medida los efectos económicos de esta medida. ¿Cómo han visto ustedes, en términos de estrategia, lo que ha hecho el gobierno en esta ocasión? Y quizás, economista, yo quisiera añadir, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, es que si bien de alguna manera estamos eliminando el subsidio al diésel para contar con un ahorro en los recursos que el país requiere, estos a la final terminan yéndose también en bonos. Bueno, en cuanto a lo que está haciendo el gobierno, al reducir drásticamente o eliminar prácticamente el subsidio al diésel, son imperativas las compensaciones, de eso no hay duda, ¿no? El gobierno está compensando al transporte, está compensando a sectores sociales, a sectores agrícolas, y gran parte de estas compensaciones son temporales. Habría que ver el próximo año cuáles de estas compensaciones van a ser de carácter permanente y cuál es el efecto neto de la reducción del subsidio al gas, de la eliminación del subsidio al diésel. Se dice que alrededor de 1.100 millones de dólares va a rendir en un año esta eliminación de este subsidio. Si asumimos que el próximo año las compensaciones permanentes van a ser la de los bonos a los pobres, que eso va a ser permanente, se habla de 59 millones de dólares, eso restaría tal vez las compensaciones al transporte de unos meses, a diversas modalidades de transporte, eso serán unos 200 millones de dólares y algo más. Y el próximo año no va a haber más compensaciones permanentes. Entonces, si de 1.100 millones de dólares que se espera, las compensaciones le restan algo menos de 300 millones, el neto podría quedar en unos 870 millones de dólares, el ingreso neto para el próximo año. Pero lo que no se entiende en el Ecuador y no se lo explica a cabalidad es que a pesar de este ingreso neto que el gobierno va a tener, el Estado, el Ecuador, como ingreso el próximo año, de esta reducción de subsidio, a pesar de eso, el déficit fiscal va a continuar elevado. ¿Por qué? Porque este déficit es tan grande, acumulado a través de los años, que es difícil manejarlo. Por otra parte, mire usted, este ingreso del subsidio, de la eliminación del subsidio, tiene que compensar la no explotación del ITT, porque son menos ingresos petroleros. Por el ITT en este año, de enero a agosto, se dejan de percibir 256 millones de dólares. Y el próximo año va a ser mayor. Y si es que el precio del petróleo continúa a la baja y la producción del petróleo también, este dato, el precio del petróleo está en $60 y está bajando y se espera que el próximo año sea menor. Entonces, esta reducción de subsidio le restaría, tendría que compensar otros ingresos que se dejan de percibir. Por tanto, el déficit sigue siendo inmanejable. ¿Por qué? Porque la estructura del gasto público, del presupuesto del Estado, es perversa, ¿no? Vea usted, 10.000 millones de dólares en sueldos, el gobierno ha reducido algo, pero no es suficiente. Luego tiene el pago de intereses de la deuda, 4.000 millones de dólares. Mire usted, el gobierno está pagando con bonos muchas deudas, ¿no? Le paga con bonos a los municipios, le paga con bonos al Seguro Social, a proveedores. La deuda interna en estos años ha subido de manera importante. El Seguro Social tiene este rato de 13.300 millones de dólares en bonos, pero estos bonos devengan intereses. Entonces, el pago de intereses de la deuda interna ha subido de manera importante. Entre el año anterior y este año, de enero a septiembre, el pago de intereses sube 500 millones de dólares. Eso afecta a la estructura del presupuesto. Por otro lado, tenemos la carga del 40% de pensiones al Seguro Social que no se modifica porque se necesitan reformas. Eso significa más de 3.000 millones de dólares. Luego tenemos aportes a los gobiernos seccionales, más de 3.000 millones de dólares, que es una obligación de la Constitución.
El 40% de los impuestos están preasignados por constitución a los GATS y a las universidades. Entonces, este es un tonel sin fondo mientras no se hagan reformas más profundas. Entonces, no hay dinero, no hay dólares que alcancen en la caja única para cubrir esta estructura perversa del gasto, en la que es difícil enfrentarlo. Usted Y solo sugiere tendrá que que enfrentarse es con al medidas estructurales, momento, ¿no? usted sugiere que al momento es prácticamente inmanejable la economía ecuatoriana. Sin duda es inmanejable porque el tema del déficit fiscal, ya vemos, es realmente una carga inmensa para el país. Lograr la sostenibilidad va a llevar muchos años de una acción combinada de crecimiento económico, de reducción del gasto hasta que haya superávit y una absoluta disciplina económica. Entonces uno dice, el Ecuador, si bien este año va a crecer algo, el próximo año va a crecer menos. El Ecuador necesita crecer durante unos 15 años por lo menos a una tasa del 15% anual, del 5% cada año. Y esa combinación con absoluta disciplina fiscal para reducir el déficit. Y de esa manera lograr estabilidad económica y fiscal en Pero el Ecuador no país. puede seguir basando el manejo de su economía en créditos y más créditos. Ecuador Pero es tiene que que mejorar en otro sentido, en la reducción del tamaño del Estado que usted ha sugerido. En la producción, el PIB de Ecuador tiene que mejorar, tiene que haber un cambio en la estructura productiva del país. tiene que haber un cambio radical, porque además se necesita un ambiente adecuado para invertir, un ambiente que sea sostenible en el largo plazo, que haya previsibilidad tributaria, que haya previsibilidad fiscal, que haya garantías para la inversión. Vea usted, el Ecuador tiene este rato un riesgo país de 760 y más puntos. Si el Ecuador no alcanza el grado de inversión en la calificación de su deuda externa, no va a poder jamás atraer inversiones y bajar el riesgo país a 200, a 300 puntos. Mire en la región, ¿quiénes tienen grado de inversión? Perú, tiene Argentina, no Argentina, tiene Chile, tiene Uruguay, son los países que están bien encaminados. El resto de países, incluso Colombia, acaba de reducirse su grado de inversión. Entonces, se necesita un programa económico y fiscal serio de unas 2 décadas por lo menos para caminar en esa dirección. Y en dolarización, no se puede vivir con ese tipo de déficits fiscales tan elevados y tampoco se puede alcanzar crecimiento en dolarización si no hay un ambiente adecuado para atraer inversión extranjera Ahora, directa, para economista, exportar cada vez más, ¿sí? Y para que haya flujo de capitales. Todo eso significa innovación, competitividad, productividad, es decir, todo un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Entonces, ahora, el problema del economista, nos Ecuador realmente es preguntamos si ese. es que todo esto también es posible en el marco de una posible asamblea constituyente, una posible nueva constitución. Esto va a tomar al menos un año, con suerte, no puede, según la normativa, extenderse más allá, se ha dicho. Sin embargo, esto genera un montón de incertidumbre, no solamente al interior del país, sino también para quien quiera que en algún momento haya pensado invertir en nuestro país. Sí, usted bien lo dice, esta nueva constituyente, si se aprueba, de hecho, este rato ya solo el hecho de que se vaya a llamar a esa consulta ya genera incertidumbre. Y un inversionista, si mira esto, va a detener sus decisiones de inversión hasta ver a qué reglas de juego se somete en el futuro, ¿no? ¿Qué garantías en el futuro va a tener, garantías jurídicas a los contratos y otro tipo de ambiente para invertir? Entonces el Ecuador viene lamentablemente en un círculo vicioso de inestabilidades, de incomprensiones y de una sociedad que al final, en su gran mayoría, no en todo, ¿sí? Principalmente en sectores indígenas, sociales, de trabajadores, que son dogmáticamente adversos a la creación de riqueza, ¿no? Porque sistemáticamente se oponen a todo.
Y la consecuencia es el país que tenemos. Un país que produce alrededor de $500 al mes jamás puede tener todo lo que se demanda, ¿no? Más plata para educación, para salud, empleo, menos pobreza, no. El Ecuador tiene que duplicar, triplicar su producción para que haya la posibilidad de generar trabajo, que haya menos pobres, y si la economía crece, hay más recursos para que el Estado, a través del presupuesto, pueda atender a educación y a salud. Pero esta concepción de otro país, con otras disciplinas económicas y fiscales, no está lamentablemente en la cultura del Ecuador. Ustedes en la introducción dijeron algo muy importante, ¿no? El Ecuador necesita un gran acuerdo nacional, un acuerdo sobre hacia dónde quiere llevarle a su economía, al fisco, a la sociedad. Porque dicho de otra manera, si no hay un acuerdo que vaya en esa dirección de varios años, el Ecuador va a seguir cada vez de crisis en crisis inmanejable. Porque la sociedad ecuatoriana tiene que entender con claridad que el progreso o la economía, en la economía no hay almuerzo gratis, ¿no? Entonces tiene que tener una dirección correcta. Y la dirección es otra, que crecer, que invertir, que atraer inversiones, que tener disciplina fiscal, y eso significa disciplinas colectivas, productividad, competitividad, exportaciones. Esto lo repetimos mil y una vez, pero lamentablemente esto no prende en la mayoría de la sociedad. Entonces llegan los gobiernos que quieren hacer algún cambio, alguna cosa, y tienen la oposición de todo el mundo, o de las mayorías, de oposición a la inversión, oposición a la minería, oposición a la inversión en petróleo, oposición a todo lo que se necesita para atraer inversiones, ¿no? Entonces hay una suerte oculta de determinados sectores que se oponen a todo, de luchar por sus derechos a ser pobres, y no luchan por el derecho a estar mejor a través de la generación de riqueza. Este tema, economista Carrera, de las grandes desigualdades del país, ¿no merece también un análisis adicional? Es decir, está bien la macroeconomía, esa mejora que va a hacer al país un lugar más atractivo para invertir, que va a generar en el corto, mediano, largo plazo mejores condiciones para los ecuatorianos. Pero ¿cómo se resuelve el problema de la desigualdad, de la pobreza en la marcha con esas proyecciones? En Ecuador, el 10% más rico de la población ecuatoriana capta aproximadamente el 35% del ingreso nacional. ¿Tenemos algún problema en el audio? A ver si podemos corregirlo. No podemos escuchar el retorno, disculpen, ¿no? Le decía que el 10% más rico de la población ecuatoriana capta aproximadamente un 35% del ingreso nacional. El 5% más rico concentra hasta 46 veces el ingreso del 5% más pobre. Y hay indicadores universales como el coeficiente Gini, indicador internacional. Tenemos un problema en el audio, no sé si estamos saliendo correctamente. Bien, mil disculpas. Le decía que el coeficiente Gini, indicador internacional de desigualdad, donde 0 es igualdad perfecta, 100 máxima desigualdad, según el INEC es de 46,3%, y esto ubica a Ecuador entre los países más desiguales de América Latina. Sí, y no es fácil resolver el problema de la desigualdad, y más en un país como el Ecuador, ¿no? Es cierto que hay desigualdad, pero para que la desigualdad vaya reduciéndose, el Ecuador necesita crecer y redistribuir mejor su riqueza, ¿no? Entonces, si el Ecuador no produce lo suficiente para que a través del presupuesto estatal haya una suerte de redistribución del ingreso, y para que se genere trabajo, porque la mejor forma de reducir la desigualdad es generando trabajo para los que no tienen. Pero es una tarea compleja, ¿no? Es una tarea de muchos años que va a exigir un gran esfuerzo a través del tiempo. Entonces es un gran reto para el Ecuador, en el que prácticamente hay todo por hacer. Es decir, el Ecuador tiene que redefinirse, tiene que reorientarse, tiene que rediseñarse en esa dirección. ¿Qué posibilidades ve usted en cuanto a un cambio en la matriz productiva del país, que ojalá, pues aquí en Cuenca lo vivimos intensamente, no incluya como única solución
más extractivismo con el desarrollo de la minería, que puede traer gravísimos problemas para el Ecuador. No, el cambio para reducir las desigualdades y crecer es esencial el cambio en la matriz productiva, y Cuenca creo que es un ejemplo, ¿no? Cuenca tiene muchas empresas importantes, incluso que exportan. El cambio está esencialmente en las estructuras de industriales, en la innovación, en la inserción de las empresas en el comercio internacional y en el flujo de producción internacional. Mire usted, ¿qué empresa del Ecuador cotiza en Wall Street? Ninguna. Ninguna. El Ecuador tiene que tener un empresariado internacionalizado. Es decir, se ha logrado bastante en las exportaciones primarias, camarón, banano, flores, pero esto hablamos desde hace años, ¿no? Pero en innovación, en asimilación tecnológica, el Ecuador tiene mucho que hacer, e incluso en la capacidad de su fuerza laboral. La fuerza laboral del Ecuador tiene que reinventarse. No puede ser que sigamos, por ejemplo, con un código laboral de hace 80 años, cuando el mundo ha cambiado totalmente, cuando son otras condiciones de trabajo, de empleo. Hoy se trabaja en la casa, hay la inteligencia artificial, la robotización. Bueno, esto nos da la medida de que el Ecuador durante décadas, poco avanzado. Por ahí hay un estudio del Banco Mundial que determina que durante casi 100 años el Ecuador se ha atrasado en tecnologías, en invención, en innovación, casi en todo, ¿no? Ese es el país. El problema es que no entendemos que estamos en esta situación y que debemos hacer cambios profundos en nuestra sociedad para progresar. Pero la sociedad ecuatoriana sigue enquistada en lo mismo, en el mismo círculo, ¿no? Quisiera, economista Carrera, terminar con una pregunta saliéndonos un poco del tema, y esto lo vamos a tratar para nuestros oyentes en una siguiente entrevista con un experto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en instantes. Pero es muy importante su visión técnica sobre esa decisión que tomó el gobierno sobre el IES, la posibilidad de venta de cartera vencida por parte del BIES, que ha generado preocupaciones. Las asociaciones de jubilados, de pensionistas, señalan que con esto va a terminar de tomarse el gobierno el dinero de los afiliados, y a esa posición se ha sumado también el Partido Social Cristiano, que debatió en este sentido en la Asamblea. ¿Qué significa esto? Hemos visto cuadros en los cuales la cartera del BIES ronda los 12.000, 13.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. ¿Cuánto de esto podría ir a este tema de inversiones, y eventualmente podría este dinero dirigirse en mayor proporción aún que lo que ya se ha dado para la compra de bonos del Estado? Mire, partamos de los siguientes números, ¿no? El fondo de pensiones, en este momento, el de pensiones que sirve para pagar a los jubilados, tiene algo más de 7.000 millones de dólares. En el Seguro Social hay varios fondos, creo que son 8, 10 o 12 fondos. El total de estos fondos creo que están alrededor de los 27.000 millones de dólares. El BIES lo que hace es, en este momento, invertir esos fondos en préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios y en compra de bonos del Estado. El Seguro Social, no sé si se escucha, el Seguro Social tiene en sus manos a julio de este año 13.250 millones de dólares en bonos del Estado, bonos que nunca los va a pagar el Ecuador porque pues se pagan intereses, pero las amortizaciones nunca podrán pagarse mientras no haya superávit fiscal. Entonces, esta ley que se ha aprobado ya, lo que pretende es poner en garantía los préstamos quirografarios, hipotecarios de esa cartera para obtener préstamos ya sea internos o externos en dólares. Eso va a desestabilizar más el Seguro Social. El Seguro Social lo que tiene que hacer es esencialmente cubrir las pensiones de los jubilados
y otras obligaciones que tiene. No es, no es la tarea del Seguro Social endeudarse con cartera que tiene por cobrar de préstamos quirografarios o hipotecarios. En las circunstancias actuales, ¿cuál sería la finalidad de endeudarle al IES? Invertir en el Ecuador. El Seguro Social no tiene capacidad de inversión en el Ecuador. No tiene. Algún momento invirtió el Seguro Social en algunos fideicomisos que resultaron un fracaso total, ¿no? Entonces, la obligación del BIES y del Seguro Social es preservar los fondos para cubrir el pago de los jubilados que se están agotando en este momento ya, si no se hacen reformas estructurales. Entonces, esta ley realmente no es adecuada para el Ecuador, no es adecuada, va a debilitar al Seguro Social y peor todavía, si es que esas posibles inversiones que tenga el IES para tener liquidez del BIES van a destinarse a comprar bonos del Estado, como ya se está haciendo ahora, ¿no? Comprándole bonos del Estado para financiar el déficit público. No tiene realmente ningún sentido esta ley, ni va a aportar a la sanidad del Seguro Social. El Seguro Social lo que necesita son reformas estructurales para que tenga más ingresos a través de aportes o en el tema, arreglar el tema de la edad de jubilación y otras cosas, porque el Seguro Social tiene dos problemas esenciales. Si permanece el déficit fiscal como está, el Ecuador, el gobierno no puede pagar el 40% de pensiones y lo está haciendo con bonos. Y por otro lado, el 60% de pensiones que tiene que pagar el Seguro Social no va a poder pagarlo en el futuro si no hace reformas estructurales para que el Seguro Social tenga más ingresos a través de aportes y se revisen la edad de jubilación y el pago de las jubilaciones. Eso es lo que hay que hacer. Pero mientras no se enfrenten estos problemas, lo que va a hacer es ahondar los problemas de la seguridad social y de la caja pública. Porque incluso, mire usted, si se pretende con esto financiar el presupuesto del Estado, ese financiamiento ahonda los problemas de déficit fiscal del Ecuador. Este es uno de los temores inmediatos. Porque debo decirle algo, señor Cardoso. El Ecuador no tiene que financiar los elevados déficits a cualquier costo. Porque si financia un elevado déficit fiscal, paga más en intereses, sube la deuda y la crisis fiscal va a ser tremenda. El Ecuador tiene que no financiar los déficits, sino reducir el déficit fiscal a través de más ingresos y menos gastos. Entonces, esta reforma puede ser absolutamente negativa y perniciosa, tanto para el presupuesto como para el Seguro Social. El Seguro Social lo que necesita son reformas estructurales. Bien, para darle solidez en el futuro. Claro y definitivo su pronunciamiento sobre este tema. Le agradecemos mucho por los importantes conceptos que ha compartido usted con nuestros oyentes de Economista Carrera. Ha sido un gusto estar en su programa. Buenos días. Gracias a la invitación nuevamente. El economista Jaime Carrera es el director del Observatorio de Política Fiscal. Son las 8:05 PM.